Cristo entre trampas y peligros. Jesús, un hombre vestido con ropas sencillas, camina en medio de un grupo de personas en un ambiente altamente tenso. A su alrededor, algunos fariseos y líderes religiosos lo observaban con rostros duros, con corazones de piedra. Pero también había otro grupo que seguía a Cristo por lo que Cristo era, por lo que Cristo impartía, y porque ellos, al escuchar a Cristo, ellos se sentían en paz, se sentían seguros. Imaginen esa escena, porque en este evento el templo de Jerusalén, de manera especial en el capítulo 7, con sus columnas majestuosas, estaba saturado de mucha gente, de muchos peregrinos. Quiero que por favor veamos cómo nuestro Señor Jesús constantemente se encontraba entre trampas y peligros. Vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 7, el versículo 3 y 5. Aquí nos muestra a sus hermanos que eran incrédulos y que incluso lo incitaban para que él fuera a donde le iban a poner trampas. Dice el versículo 3 al 5, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. De manera especial se refieren a los milagros que Jesús ya había hecho. Transformar el agua en vino, también sanar al paralítico de Betesda, el milagro de los panes y los peces, y ni aún así creían. Sigue diciendo el 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate, revélate al mundo. Porque ni aún sus hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? No creían en Cristo Jesús. Veamos ahora otra controversia que nos menciona el capítulo 7 y ahora el versículo número 12. Vean lo que dice: y había gran murmullo acerca de él, acerca de Jesús, entre la multitud, pues unos decían: él es bueno, pero otros decían: no, no es bueno, sino que ¿qué? Sino que engaña al pueblo. Corazones duros para aceptar a Cristo, corazones de piedra para aceptar todo lo que Cristo Jesús había hecho, ese murmullo. Quiero que vayamos al capítulo 7, ahí mismo al versículo 25. Vamos a leer el 25, dice: decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para qué? Para matarle, para quitarle la vida. Y eso lo dice el versículo 19, previo a esto. Dice: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Y Jesús mismo les dijo: ¿por qué procuráis matarme? Y esto se mira también en el versículo 20, respondiendo a la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura qué? Matarte. El capítulo 6, vean lo que dice el versículo 64, constantemente Cristo estaba entre trampas y peligros. El 64 del capítulo 6, vean lo que dice: pero hay algunos de vosotros, ¿qué les dijo Cristo? Que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a ¿qué? A entregar. Y esto era una evidencia clara de que Cristo era Dios. ¿Por qué lo digo? Ahorita vamos a ver lo que dicen unos pasajes. Vamos al versículo 26 del capítulo 7. Pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. Y después ellos arrojan una pregunta: ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes o los príncipes o los grandes líderes que este es el Cristo, que este es el Mesías, que este es el Hijo de Dios, que este es el Salvador del mundo? Versículo 27, vean lo que dice: pero dicen ellos, sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Estaban confundidos acerca de la aparición de Cristo, los líderes, y habían confundido a los que lo seguían. Vean lo que dice el 28, y en el 28 nos revela la divinidad de Cristo. ¿Por qué? Imaginen la escena, ellos están a varios metros
dialogando acerca de que si Él es el Mesías, no es el Mesías, etcétera. Y vean lo que Jesús dice, el 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, voz potente, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Cristo está respondiendo su pregunta. Y aquí Cristo Jesús está revelando su divinidad. Cristo ya había revelado incluso su divinidad frente a Natanael. Ustedes recuerdan cuando Cristo vio a Natanael, le dijo, he aquí un verdadero, ¿qué? Israelita, en el cual no hay engaño. Y Natanael se maravilló. Y Cristo le dijo, desde que tú estabas en la higuera, yo te conocía. Y Cristo sabía qué es lo que Natanael había pedido en la higuera. Y Cristo se lo mostró y sobre todo le respondió su oración, ver al Salvador del mundo. Quiero que notemos la siguiente gema en relación a todo este asunto, deseado de todas las gentes, página 421, párrafo 1. Muchos de los que escuchaban a Cristo moraban ¿en dónde? En Jerusalén. Y aún conociendo las maquinaciones de los príncipes contra él, se sentían atraídos hacia él por un poder ¿qué? Irresistible, porque esas palabras penetraban hasta lo más profundo del corazón de los oyentes. Sigue diciendo, se iban convenciendo de que era ¿quién? El Hijo de Dios, de que era el Salvador del mundo. Pero ahora vean la contraparte. Pero Satanás estaba listo para sugerirles dudas, para que desconfiaran. Y a ello se prestaban sus ideas erróneas acerca de ¿quién? Acerca del Mesías. Acerca del Mesías. Y de su venida. Se creía generalmente que Cristo iba a nacer en Belén. Y era una realidad, estaba profetizado. Pero que después de un tiempo Él iba a desaparecer. Y que en su segunda aparición nadie sabría de dónde venía. Pero todo eso estaba manifestado en Cristo. No eran pocos los que sostenían que el Mesías no tendría ninguna relación natural con la humanidad. O sea, algunos pensaban que el Mesías no se iba a relacionar con las personas. Pero Cristo Jesús lo iba a hacer, porque esa es su inmanencia. Y debido a que el concepto popular de la gloria del Mesías no se cumplía en Jesús de Nazaret, muchos prestaron atención a la sugestión. Mas este sabemos de dónde es, y cuando viniere el Cristo, ¿qué dice? Nadie sabrá de dónde sea. Esto que acabamos de leer nos muestra claramente que hay una gran controversia por recibir la palabra de Dios. Y Satanás, cuando ve que tú y yo estamos recibiendo el maná celestial, él va a buscar de muchas maneras distraernos para que no sigamos escuchando esa voz que purifica, que moldea el corazón humano. El versículo 29, vean lo que dice. Pero yo le conozco. Cristo dice, yo conozco a aquel que me envió. Está hablando de su Padre, porque de él procedo y él es quien me envió. Y aquí, mis queridos hermanos y hermanas, nosotros ya tenemos bien claro, bien definido si Dios nos ha enviado y para qué nos ha enviado. A pesar de enfrentar desafíos, a pesar de enfrentar peligros. El versículo 30 dice, entonces procuraban, ¿qué dice? Prenderle. Pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y esto constantemente se encuentra en el Evangelio de Juan. Jesús mismo dice, aún no ha llegado mi hora. Y al final del Evangelio de Juan dice, ya ha llegado mi hora, la hora de morir por el mundo. Versículo 31 dice, y muchos de la multitud, ¿qué dice? Creyeron en Cristo Jesús. Muchos de la multitud. Ese era el propósito de Jesús al relacionarse con las personas, que creyeran en Él, en Jesús.
Y aquí hay otra pregunta. ¿Cuál es el propósito del por qué tú te relacionas con las personas? ¿Cuál es el propósito esencial del por qué tú tienes que tener una relación con ellos? ¿Tienes el propósito de tener solamente una relación para este mundo? ¿O procuras cultivar una relación para la vida eterna? En este pasaje, donde dice el 31 que el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace, es una pregunta. La construcción griega muestra que se espera una respuesta completamente negativa a la pregunta, diciendo no, por lo tanto este es el Mesías, el Salvador. La siguiente traducción que les voy a mostrar es lo que nos revela claramente lo más allegado al griego. Pero muchos de la multitud creyeron en Cristo y decían, cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? La respuesta contundente es no. Ahora quiero que vayamos al versículo número 32, de aquí mismo del Evangelio de San Juan, capítulo 7. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, de que habían creído en Cristo, de que las palabras de Cristo profundizaban hasta lo más profundo del corazón de ellos. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles ¿para qué? Para que le prendiesen, para que lo agarraran, como si él les estuviera haciendo algún mal. Pero no era así. Cristo solamente deseaba hacerles el bien, porque ese era el propósito claro de Cristo. Del versículo 40 al 44 se muestra otra división acerca de las personas y justamente era por Cristo, porque algunos creían y otros no creían. Y los que creían deseaban que otros también creyeran en Cristo. Ese debe de ser nuestro deseo, que muchos crean en Cristo Jesús. Quiero que vayamos rápidamente al versículo 45. Vamos a leer. Una vez más se muestran los alguaciles. Los alguaciles eran los que cuidaban el templo. Y los líderes del templo los habían enviado para apresar a Cristo, porque ellos no querían que Cristo siguiera enseñando, porque muchos lo seguían. El versículo 45 dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no habéis traído al que se dice ser Mesías? Y ahora yo quiero que ustedes noten la respuesta de ellos. Los alguaciles respondieron, ¿qué fue lo que respondieron? Jamás hombre alguno ha hablado como quién, como este hombre. Los alguaciles, los cuidadores del templo, habían escuchado a muchos predicadores, habían escuchado a muchos que predicaban de la ley, pero ninguno de ellos había sido impactado por las palabras de estos predicadores, pero ahora sí ellos habían sido impactados por Cristo, porque cuando Él hablaba, su propósito era que sus palabras llegaran a lo más profundo del corazón. El versículo 47 dice, entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Y el 48, vean lo que dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Ellos lo que les están diciendo a los alguaciles es, si nosotros creyéramos en él, entonces ustedes también pueden creer en Cristo, que él es el Mesías. Vean lo que dice la siguiente cita, que se encuentra ahí en el mismo capítulo, página 423, párrafo 1. Muchos son engañados hoy de la misma manera que los judíos. Y quiero que tome nota de esta cita que es relevante. Hay maestros religiosos que leen la Biblia a la luz de su propio ¿qué? Entendimiento y tradiciones. O algunos de lo que les han enseñado, pero no de lo que la Biblia directamente les ha enseñado. Y las gentes no escudriñan las escrituras por su propia cuenta. Aquí es un llamado a que tú y yo estudiemos directamente la Biblia, principalmente la Biblia antes que otros libros. Ni juzgan por sí mismas la verdad. Todo lo que les predican lo aceptan, lo creen. Pero hoy en día que estamos en el tiempo final tenemos que ser como los bereanos, comparar todo lo que nos preguntan con un escrito está para ver si está escrito, sino que renuncian a su propio criterio y confían sus almas a sus dirigentes. Nosotros debemos de confiar todo nuestro ser a Cristo, a Él. Sigue diciendo esta cita.
La predicación y enseñanza de su palabra es uno de los medios que Dios ordenó para difundir la luz. Por esa razón es que los líderes no habían entendido claramente la misión del Mesías, porque no habían profundizado en el texto. Sigue diciendo, la predicación y enseñanza de su palabra es uno de los medios que Dios ordenó para difundir la luz, pero debemos someter la enseñanza de cada hombre a la prueba de la Escritura. Quien quiera que estudie con oración la Biblia, deseando conocer la verdad para obedecerla, recibirá ¿qué? Iluminación divina, que eso es lo que tú y yo necesitamos. Debemos de recordar que la revelación tiene su origen en Dios. Dios ha revelado aquí en su palabra todo lo que iba a suceder en el futuro. La inspiración también tiene su origen en Dios, porque Dios inspiró a los profetas y a los apóstoles para que escribieran lo que tú y yo tenemos como Biblia. Y la iluminación también proviene del Espíritu Santo. Todo tiene su origen en Dios. Y es relevante pedir la iluminación divina. Después dice, comprenderá las Escrituras, porque estamos siendo iluminados por el Espíritu Santo, el autor de la Biblia. El que quisiere hacer su voluntad, ¿conocerá qué? Si la doctrina realmente proviene de Dios. Y vean lo que dice el versículo 49. Y están hablando los líderes religiosos. Mas esta gente que no sabe la ley, dicen, maldita es. O sea, son malditos porque han creído en el Mesías según ellos. Pero era todo lo contrario. Los que estaban malditos por no aceptar a Cristo eran ellos mismos, porque ellos no conocían la ley. Dice el versículo 50, les dijo Nicodemo, aquel que había tenido esa entrevista nocturna, que Nicodemo aparece 3 veces en el Evangelio de Juan. La entrevista, aquí aparece Nicodemo defendiendo a Cristo y después aparece Nicodemo ayudando a José de Arimatea a bajar el cuerpo de Cristo. Vean lo que dice Nicodemo. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, de los principales, príncipes. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Nicodemo está diciendo, no podemos hacer eso. Primero hay que escucharlo. Y sus compañeros se molestaron. Vean lo que dice el 52. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también, qué? ¿Galileo? Y le dicen a Nicodemo, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Pero en Galilea se había levantado un profeta, Jonás. Y ellos no conocían la Biblia, pero Jonás se había levantado cerca de ahí de Galilea. Por esa razón el llamado para nosotros es a que tú y yo estudiemos las Sagradas Escrituras. Y ahora, Cristo constantemente se encontraba entre trampas y peligros, pero a él no le importaba, porque él tenía bien claro su misión, y era predicar el Evangelio, predicarse a sí mismo, porque en él está toda la salvación. Y yo quiero que noten el versículo 53. Dice, después de esa discusión, que cada uno se fue ¿a dónde? A su casa. Pero los líderes religiosos no se fueron a descansar. Se fueron a maquinear cómo entrampar a Cristo, cómo atraparlo. Comenzaron a meditar y entre ellos mismos a idear cosas perversas. Y aquí también hay un llamado para nosotros cuando nos reunamos. ¿De qué dialogamos? ¿Quién es exaltado? ¿Es Cristo el que sale exaltado o es Satán? En las reuniones que tenemos, ellos se reunieron solamente para entrampar a Cristo. Y ahora noten lo que sigue. El capítulo 8, Cristo entre trampas y peligros. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Ellos se fueron para ponerle trampas a Cristo, pero Cristo se fue al monte de los olivos para orar, para que otros creyeran en Cristo. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo, ¿qué hizo? Vino a él porque deseaban escuchar a Cristo. Y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, ¿qué hicieron? Le trajeron a una dama, le trajeron a una mujer. Y nosotros sabemos la historia de esta dama. Le habían puesto una trampa a María Magdalena. Y es bien interesante esta trampa que le pusieron a Cristo. En el versículo 5 dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres.
¿Tú pues qué dices? ¿Saben? Ellos estaban mintiendo. Porque en la ley de Moisés no dice en este caso que tenía ella que ser apedreada. No lo dice. Me ha ganado el tiempo, pero quiero que noten algo. Vamos rápidamente a Levítico. Levítico capítulo 20, versículo 10. Levítico capítulo 20, versículo 10. En todo el contexto, ellos estaban equivocando porque querían ponerle una trampa a Cristo. Levítico capítulo 20, versículo 10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán ¿qué? Apedreados. Dice serán muertos, pero no dice de qué manera iban a ser muertos. Ahora, ¿saben lo interesante? Quiero que vayamos rápidamente a Deuteronomio, el capítulo 22 y el versículo 22. Esta era una trampa altamente diabólica, lo que le pusieron a Cristo. Y yo deseo que de los que estemos aquí, a futuro, no le lleguemos a poner alguna trampa a alguno de nuestros hermanos o hermanas, por más pequeña que sea. Eso proviene del enemigo. Miren lo que dice Deuteronomio 22, 22. Por lo tanto, se puede llegar aquí a la conclusión de que esta mujer ya estaba desposada, es decir, ya estaba comprometida. Pero esa no es la idea. Me gustaría profundizar aquí, pero el tiempo se nos ha acabado. Deuteronomio 22, 22 dice, si fuera sorprendido alguno acostado con una ¿qué? Mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Pero no dice una vez más cómo. Pero ahora vean el 23. Por lo tanto, entonces, de acuerdo a la Biblia, podemos llegar a la deducción, a la conclusión de que esta dama ya estaba comprometida. Dice el 23, si hubiere una muchacha virgen, desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, ¿y qué dice? Y se acostare con ella, entonces comienza a decir todo lo que se le debería de hacer a esta dama. Por lo tanto, esta mujer ni siquiera se dedicaba a la vida galante. Si es que realmente fuera en el contexto de la ley de Moisés, del Pentateuco. Pero yo quiero que ahorita de manera especial, una vez más cierro el paréntesis, y quiero traerlos a esa trampa. Vean. Ellos sabían que Cristo era misericordioso, que Cristo era piadoso y que Cristo era justo. Y ellos sabían que Cristo iba a decir, perdonadla, dadle otra oportunidad porque Cristo es de oportunidades. Entonces era la trampa, iban a decir, ha ido en contra de la ley, es digno de muerte. Pero ellos habían dicho, pero si él dice, sí, la encontraron en el acto de adulterio, entonces quítenle la vida en ese momento. Por lo tanto, entonces en ese momento Cristo estaba usurpando la ley de los romanos. También era digno de muerte. Por eso Jesús no les respondió nada respecto a ello. Jesús lo que les dijo es, el que esté libre de pecado, ¿qué? Arroje la primera piedra. Jesús que es sabio, Jesús que conoce los corazones, pero sobre todo aquí se resalta la misericordia de Cristo. Vean la siguiente cita, que es impresionante. Deseado de todas las gentes, página 427. Y yo quiero que nosotros recordemos en esta noche que no importa lo que hayamos hecho, Cristo Jesús nos sigue llamando con sus lazos de amor, perdonando todas nuestras faltas, pero haciéndonos el llamado. Dice, y vean aquí es un llamado solemne para nosotros. No es seguidor de Cristo el que desviando la mirada se aparta de los que ¿qué? De los que se equivocan, dejándolos proseguir sin estorbo su camino descendente. Mis hermanos, si nosotros vemos que alguien está en pecado o está en el camino que conduce a la vida, a la muerte eterna y no les decimos nada, es un pecado y no somos dignos de ser llamados cristianos. Tenemos que acercarnos con ellos, pero antes orar y redimir a las personas, porque ese era el propósito de Cristo. Sigue diciendo, los que se adelantan para acusar a otros y son celosos en llevarlos ¿a dónde? A la justicia, son con frecuencia en su propia vida
más culpables que ellos. Los hombres aborrecen al pecador, mientras que ¿qué? Aman al pecado. Cristo aborrece el pecado, pero ama al pecador. Tal ha de ser el espíritu de todos nosotros. Amar al pecador y aborrecer al pecado. Cuando un familiar o un amigo esté en pecado, nos tenemos que enfocar en el pecado, no en el pecador. Nos tenemos que enfocar en el pecador para redimirlo, traerlo a los pies de Cristo, no para condenarlo, no para señalarlo. El amor cristiano es lento ¿en qué? En censurar. Y otra vez más, el amor cristiano es presto para discernir el arrepentimiento, listo para perdonar, para estimular, para afirmar al errante en la senda de la santidad, para corroborar sus pies en el camino de la santidad o en el camino que conduce a la vida eterna. Mis hermanos, Cristo Jesús, quien pasó por muchas trampas y peligros, las enfrentó y siempre con el deseo de redimir a las personas que lo escucharan. Tú y yo, durante nuestro peregrinaje a la Canaán celestial, vamos a estar pasando también por muchos peligros, quizá en algunas ocasiones por algunas trampas, pero debemos de recordar que Cristo Jesús nos sigue haciendo el llamado para que tú y yo tengamos una relación genuina con Él y tú y yo seamos medios de restauración, medios que puedan llevar a las personas por medio de nuestras vidas, llevarlas a los pies de Cristo. Recordemos en esta noche que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, no le importó enfrentar todo tipo de problemas, tribulaciones, desafíos, peligros por cumplir la misión. Mi deseo y oración es que tú y yo estemos constantemente dispuestos a enfrentar todo tipo de peligro por cumplir la misión que Cristo Jesús nos ha encomendado. Que tengan una bendecida noche.